Saludos cordiales, estimados participantes. En esta oportunidad estaremos compartiendo con todos ustedes las orientaciones para trabajar actividades que corresponden a la semana 3, unidad 3, del módulo 2, cuyo título es Creación de recursos educativos innovadores con IA en comunicación y lenguajes. Para ello, nos vamos al desglose de la tarea 1, que lleva por título Creación de un recurso educativo interactivo utilizando herramientas de IA, teniendo en cuenta este título, Leyendas de mi comunidad. Las orientaciones para trabajar las actividades tenemos a continuación, que es el objetivo. El objetivo es que los maestros, maestras desarrollen un recurso educativo interactivo utilizando las herramientas como ChatGPT para la generación de contenidos, Summarizer para el resumen de textos extensos y Bitnos para crear contenido multimedia interactivo. Y en lo que respecta a la consigna, los maestros, las maestras deberán seleccionar una narración de su contexto y crear un recurso interactivo educativo que combine estas tres IAs mencionadas. Las instrucciones en este caso del trabajo, tenemos los siguientes puntos. Debemos seleccionar el tema, una narración del contexto tomando en cuenta las costumbres, usos y otros que podamos rescatar del contexto, de los saberes ancestrales. El punto 2, la generación del contenido con ChatGPT para crear el texto narrativo, siempre antes crear un buen prompt para que podamos nosotros tener la respuesta de manera acertada. Tenemos el punto 3, el resumen del contenido con Summarizer. Antes de poder ingresar a esta plataforma, tener en cuenta que debemos estar suscritos. Y una vez que podamos ingresar a Summarizer, tener en cuenta que ahí existen varios recursos de trabajo, pero entre ellos nosotros necesitamos trabajar con el resumidor. Tiene que resumir aquel contenido que se ha trabajado en ChatGPT en más, solamente en 200 palabras. Esa es la orden. Y tenemos como siguiente punto creación del video interactivo con Bitnos. Bitnos, de la misma manera, debemos estar suscritos para poder ingresar a esta plataforma. Crear un video también tiene muchos recursos, pero en esta tarea debemos hacer que este video pueda trabajar a partir del resumen que tenemos. Si aún así necesitamos resumir más por el tiempo que en versión gratuita nos da simplemente 1 minuto, entonces tenemos que seguir trabajando el resumen. Entonces, una vez que este video esté trabajado, tampoco debemos olvidar de que tiene que haber interacción con el espectador, que van a ser los estudiantes. Crear, añadir preguntas de comprensión lectora, que pueden ser de opción múltiple, comentarios o algún botón para poder explorar mayor información. Entonces es posible trabajar de esta manera en todo lo que viene a ser la creación del video interactivo con Bitnos. ¿Qué tenemos en lo que es revisión y edición? Es necesario revisar el trabajo final, tanto del contenido, el texto escrito, como el video, para que recién podamos editarlo y publicarlo en este caso y presentarlo. Vámonos a la siguiente presentación. Tenemos a continuación, esto que es muy importante y por eso está en letra grande, el producto a presentar en plataforma, que debe ser de la siguiente manera. Si bien tenemos el documento con el contenido generado por ChatGPT y el resumen de Summarizer, que vienen a ser dos respuestas que debemos tener claro, que vamos a ver la estructura a continuación, ¿sí? El video interactivo creado con Bitnos, que va a resumir el tema de manera clara y con los elementos interactivos. El formato de presentación. Este documento trabajado en Word luego se transforma en PDF, pero tiene que ser identificado, es decir, tiene que ser nombrado ese documento de esta manera.
nombre, apellido, semana que corresponde, que es 3, y sería actividad o tarea 1. De esa manera debemos identificarlo para poder subirlo a plataforma, guardarlo también en nuestras tareas, en nuestra biblioteca de archivo. Bueno, hablamos de la carátula a continuación para que podamos entender mejor una vez que se presente. El formato de presentación: es necesario tener en cuenta que este documento, una vez transformado en PDF, convertido en PDF, con el contenido generado y el resumen, debemos tener en cuenta la portada, que hace minutos también va con los puntos que debe contener una carátula. Para ello, después de la carátula, que lo vamos a ver en el documento Word para que sea más claro, tener en cuenta el título de la leyenda, partes de la leyenda y otros que puedan considerar. Contenido detallado generado por ChatGPT. No olvidar, debemos tener en cuenta de que este contenido luego tiene que ser llevado a Summarizer para que podamos nosotros resumirlo. Y después de ese resumen, recién podemos subirlo al video en formato MP4, trabajar en Bitmouse. Lo que necesitamos aquí presentar es el enlace para que podamos visualizar si realmente cumple con lo indicado en este formato de presentación. Tenemos a continuación lo que es la actividad de aplicación e innovación. Tener en cuenta que está en el mismo documento. Tiene por título Producción textual narrativa, elaboración de textos narrativos. En este caso nos está solicitando el texto de estudio Crónicas, pero en ambos idiomas, lengua castellana y originaria, con herramientas de inteligencia artificial. Vamos al siguiente cuadro. También contemplamos lo que es un objetivo. En lo que respecta al objetivo en esta tarea 2, que corresponde a aplicación e innovación, tenemos el empleo de herramientas de inteligencia artificial desarrolladas en esta unidad, pero en este caso tenemos lo que es el texto narrativo de una crónica, tomando en cuenta siempre el contexto lingüístico, en este caso que vamos a trabajar lo que es el idioma originario y el idioma español. Vamos a buscar de que la IA pueda asistir en este proceso creativo de la escritura en 2 lenguas. En lo que respecta a la consigna, a partir del empleo de las IAs, pues generamos un relato narrativo que es la crónica, que va a reflejar características, costumbres, saberes del contexto educativo, de la comunidad, para que nosotros podamos trabajar en ambos idiomas. Las instrucciones del trabajo, debemos considerar las instrucciones. La selección de las herramientas de IA, tener en cuenta de que necesitamos entender con qué IAs vamos a trabajar, las IAs que vayan a apoyar en el trabajo de la escritura en los 2 idiomas, tanto español como el originario. Tenemos también para considerar dentro de las instrucciones la generación del texto narrativo. En ello vamos a tener en cuenta que nuevamente redundamos. Las narraciones, en este caso de la crónica, tiene que ser del contexto, saberes ancestrales, en fin, lo que corresponda al contexto, teniendo en cuenta siempre los 2 idiomas. Este texto también debe ser coherente, bien estructurado, teniendo en cuenta los principios básicos de la narrativa cronológica, que también a continuación los tenemos escritos en el documento que vamos a compartir en minutos más. El producto, antes de poder ingresar al producto a entregar en plataforma, esa transcripción de la crónica, habíamos indicado, tiene, y nuevamente estamos de repente repitiendo una y otra vez, es que la premisa de este trabajo de aplicación e innovación es que podamos conseguir una IA que pueda generar el relato, la crónica en ambos idiomas, ¿no? Y de ahí es que tenemos ya la redacción del documento académico. Ese documento académico que obvio va a tener una estructura que vamos a verlo a continuación.
¿Y cuál sería el producto a entregar en plataforma? La narración textual, la crónica en lengua castellana y originaria. Bueno, nuevamente estamos repitiendo que en realidad es el propósito de esta tarea. Para poder ver la estructura del documento es necesario que nosotros podamos repasar un documento que voy a compartir con todos ustedes. Aquí compartimos no solamente la estructura del documento, la organización del documento, tomando en cuenta la carátula, los datos que nos refieren, que nos indica en la tarea tanto 1 como en la tarea 2, que viene a ser de aplicación e innovación. Tenemos aquí la carátula para que ustedes puedan editarlo y colocar el nombre de la tarea, el nombre del postulante, módulo que corresponde, en este caso que vendría a ser la unidad 3, para que podamos tener en cuenta el orden de todas nuestras tareas, el nombre de quien regenta este módulo, y aquí tenemos la primera tarea. Puse como ejemplo la leyenda de la papa. Ustedes, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la recuperación de sus saberes ancestrales, de repente quieran ustedes compartir la leyenda de la cantuta, la leyenda de la quinoa, etc. Solo sí debemos considerar lo siguiente: cuál es el contenido que se debe trabajar, y estos son los puntos que ustedes van a ir a desglose. Aquí ya está para que ustedes directamente puedan trabajarlo. Hacen el espacio y trabajan. ¿Qué tenemos? El primer punto, que va a ser el hilo conductor para poder trabajar. El contenido en ChatGPT, que nosotros podemos ahí encontrar lo que viene a ser el texto narrativo, y también pueden valerse de otras redes sociales como el Google u otra herramienta tecnológica. Primero nos vamos a la parte del saber teórico, nos vamos a la parte de la teoría, que es la definición de la leyenda, partes de una leyenda que vienen a ser los puntos esenciales para poder reconocer. También tenemos lo que es el contenido detallado, en este caso generado por ChatGPT, es decir, nosotros vamos a, los que vayamos a trabajar, por ejemplo, con ChatGPT, Gemini, etcétera. Pero aquí en la consigna nos está solicitando que podamos trabajar con ChatGPT. Ese contenido vamos a trabajarlo siempre teniendo en cuenta la leyenda de nuestra comunidad, de nuestro contexto, agarrando costumbres y otros. Tenemos a continuación lo que es el resumen realizado con Summarizer. Entonces nosotros copiamos y pegamos en esta parte, ¿sí? Lo que se está trabajando en Summarizer. Tenemos el punto 2, que es video en formato MP4. Aquí simplemente tienen que colocar el enlace en esta parte. Voy a hacer aquí unos puntos para que ustedes puedan comprender que solamente se pega el enlace, y ese enlace se debe abrir para que podamos nosotros revisar, ver si realmente se ha cumplido la consigna de trabajo. Tenemos también los anexos, que es de manera opcional, que ustedes lo tienen en el documento, que no vamos a hacer lectura. Tenemos lo que es la siguiente carátula, que esto corresponde a aplicación e innovación, que tiene de la misma manera los mismos elementos para que podamos nosotros tener en cuenta el orden de todo este trabajo. Y aquí tenemos el título del texto narrativo o crónica, ¿sí? Tener en cuenta, por favor, el idioma castellano. Si aquí, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta tal vez la misma leyenda o alguna crónica que ustedes vayan a rescatar de su comunidad en castellano, y también originario, que puede ser, por ejemplo, en quechua, tiene que estar escrito en quechua, y aquí tiene que estar escrito en castellano. De la misma manera vamos trabajando con todo lo que viene a ser, todo este contenido tiene que ser en ambos idiomas. Entonces, un primer documento será en castellano, que vendría a ser este, y una segunda parte tiene que ser en idioma originario, de acuerdo al contexto. Y aquí tenemos lo que viene a ser la introducción. Vamos a continuar en la parte 2 con la explicación de estos puntos, y que ya están listos para ser trabajados en el documento a entregar.